Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu poder, gracias por tu gran amor, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, mi alma te da gracias por la vida del remanente y por la vida de los discípulos, Padre. Te ruego, Señor, que los llenes de tu gracia, de tu amor, que los bendigas, que puedan entender tu misericordia, Señor, y tu fidelidad. Que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Guíanos, enséñanos. Danos fortaleza, Señor. Danos sabiduría. Danos entendimiento, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Demos gracias a Dios, hermano. Hoy se canta. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Él es. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias,
Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Paz de Cristo, hermano. Aleluya. Aquí estamos un poco más temprano, hermanos. Vamos a aprovechar más temprano porque tenemos que ir ahorita a internar a Mestel y necesitamos aprovechar el tiempo. Y mire qué pelo tan largo traigo, bendito Dios. Pero aquí vamos otra vez, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos, acerca de cómo establece Dios su reino. El último día que estuvimos aquí, concluimos en que como el hombre no decidió no conocer al Mesías verdadero, al que es, al que era, al que ha de venir, Dios le entrega una bestia para que se haga hombre y sea su Mesías para la gente que decidió no conocer a Jesús y para la gente de la iglesia que cambió la gloria de Dios por la gloria del hombre. El servicio por la fama, por la fortuna, por el reconocimiento. Entonces, hermanos, Dios no ha perdido el control, ni lo va a perder, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer su reino. O sea, Dios no tiene enemigos. Ya lo hemos explicado, hermano. Dios hizo primero la creación celestial y después hizo la creación terrenal. Primero creó los espíritus y después creó las almas. Y los espíritus los creó en el cielo y las almas las creó en la tierra. Pero nunca se nos debe de olvidar que todo está creado, tanto los del cielo como los de la tierra, están creados en Cristo Jesús. No criados, creados. Creados en Cristo Jesús. Tanto los del cielo como los de la tierra. Tanto los celestiales como los terrenales. Todo está creado en Cristo. Por Él y en Él y para Él. Dios nunca pierde el control. Por eso cuando Dios crea primero los cielos, hace la creación celestial, pone a un ángel como el principal. Y cuando Dios crea la tierra, pone a un hombre como el principal. Y en el cielo el principal se revela. Y tú dices, ¿cómo es posible que se haya revelado? No había nadie más precioso que Él, nadie más hermoso que Él. Todos los dones, todas las virtudes, todo estaba encerrado en Él. Eso es exactamente lo mismo, hermano. En la tierra todo estaba bajo los pies del hombre, de la criatura terrenal, del hombre. Todo estaba bajo los pies. Él era el Señor. ¿Cómo es posible? En el celestial
Perfecto eras, dicen todos tus caminos, hasta que se halló en ti la maldad. Y a causa de tus contrataciones corrompiste tu alma. Es decir, empezó a tomar decisiones por sí mismo. Y el hombre le pasó exactamente lo mismo. El hombre empezó a tomar decisiones por sí mismo, pero no por causa de la gloria de Dios, sino por causa de la gloria del hombre. Y eso es lo que muchas veces, en lugar de entender eso, le echamos la culpa a la mujer. Es que la mujer es la gloria del hombre. ¿Hay alguien en casa? Y así como en el cielo, a Dios nadie le vio jamás. Así en la tierra. Y yo le pregunto, ¿qué hombre ha visto a Dios fuera de Jesús? Por eso Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ningún hombre. Por eso es que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira, hermano, en el cielo, el querubín protector no conocía a Dios. En la creación terrenal, el hombre conoció a Dios como su creador. ¿Hay alguien en casa? Por eso, hermano, es tan terrible que nosotros le demos la espalda al Señor. Y usted dice, ¿cómo si aquel querubín protector, aquel ángel que era poderoso en fortaleza, porque los ángeles son poderosos, hermano, comparado con nosotros los hombres, que le fallara a Dios? Aquel tenía mucho más privilegios que el hombre cuando fue creado. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que la rebelión, hermano, empezó en el cielo. Por eso es que la rebelión celestial afectó el cielo, afectó la tierra y afectó debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios hizo fue establecer un reino celestial. Por eso es que al reino de los cielos se le llama el reino celestial, no se le llama el reino terrenal. Para que nos quede bien claro, hermano. Por eso es que el primero en poner reinos en la tierra fue el diablo. Por eso el primero en poner una ciudad sobre la tierra fue el diablo, usando a Caín. Y la primera ciudad en la tierra se llamó Enoc. Y después de Noé, el primero en fundar una ciudad fue Nimrod, el bisnieto de Noé, el que acarreó la maldición. Es decir, Dios estableció el reino de los cielos y el querubín protector lo desestabilizó.
y Dios lo arrojó al abismo con la tercera parte de los ángeles. Y cuando Dios estableció el reino terrenal con el primer hombre, el primer Adán, el querubín protector volvió a sabotear el reino terrenal. Y así el primer inicio fue saboteado por el querubín protector. Dios deseaba hacer un reino terrenal, no una colonia. Y así el primer Adán falló. Y luego vino el segundo inicio con Noé. Y Noé falló. Y luego vino Abraham. Y Abraham fue el primero en obedecer. Fue obediente. Y Dios le dio una promesa, que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí vino Isaac. Y de Isaac vino Jacob y Esaú. Y ahí fue Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero Esaú quedó como la simiente, otra vez perversa. Se multiplicó Jacob y Dios le cambió el nombre. Y lo llamó Israel y fueron esclavos en Egipto. Y ahí se multiplicó el pueblo. Y Dios mandó a Moisés a liberarlos. Y cuando los metió al desierto, ¿para qué? Para que aprendieran a obedecer. Para que no les llamara la tentación el deseo de ser como los reyes de Faraón, de creerse dioses. Y se los lleva al desierto para que adoren, aprendan a adorar al que los liberó. Y lo primero que hacen es un becerro de oro. Y cambian la gloria de Dios por una figura de animal, de bestia. Y esa generación queda postrada en el desierto para que vean la severidad de las cosas, hermano. La siguiente generación entra a la tierra prometida, pero son desobedientes y no obedecen correctamente la voz del Señor. De tal manera que Josué tiene que decirles: mi casa y yo serviremos a Jehová, y ustedes escojan a quién servir. Porque eran tardos para oír. Y escoge a Jerusalén. Pero ellos siguen sacrificando en los lugares altos. Les pone un primer rey, y el primer rey le da la espalda al Señor. Y empieza a tomar decisiones por él mismo, echándole la culpa al pueblo. Hasta que se encuentra con David, un hombre conforme a su corazón. Y entonces puede establecer el reino, un reino terrenal. Pero, hermanos, ¿cuántos años Dios tuvo que esperar para establecer el reino? Casi, hermanos. Casi 3000 años. Establece el reino terrenal y viene Salomón y lo vuelve a perder. Porque los reyes empiezan a hacer lo que ellos quieren. Porque los líderes empiezan
a controlar. Y Dios lo tiene que llevar a la cautividad. Les estoy resumiendo realmente todo lo que pasó. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo que venir Cristo. ¿A qué vino Cristo? A establecer el reino de Dios. Amén. Por eso cuando empieza Jesús a predicar, dice, arrepentidos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino, Dios tuvo que hacerse hombre para enseñarnos la obediencia. Por eso cuando Él entra al mundo, Dios da una orden: adórenle todos los ángeles de Dios. Y de esa manera, hermanos, Dios nunca perdió el control. Nos ha dado la oportunidad a todas las generaciones. Por eso Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, y en otro tiempo los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque estableció el reino de Dios. Cuando Jesús dijo, mi reino está entre vosotros, Él es el rey. Y Él estaba entre ellos, pero no saben ellos. Una vez que Jesús muere y resucita, nosotros morimos juntamente con Él. Y el reino está en nosotros. Ahora nosotros necesitamos establecer el reino por medio de la obediencia, es decir, por medio de la fe. Porque fe no es otra cosa más que obedecer a Dios en lo que Él nos manda hacer, en contra de nuestra razón, en contra de nuestra voluntad. No es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que yo pienso, no es hacer lo que a mí me gusta o cómo voy a agradar a Dios. Por eso el reino se establece a través de la obediencia, y la obediencia se aprende por el sufrimiento. No porque el Señor me puso el Espíritu Santo y ahora, soy feliz. Sí, hermano. Sí. Pero cuando alguien entra a la salvación, tiene gozo. Pero si eso solamente nos mueve y no entra el sufrimiento, el gozo se va a ir desvaneciendo con el paso del tiempo. Y cuando vengan las pruebas, vamos a quejarnos y vamos a murmurar. ¿Por qué a mí, Señor, si yo te diezmo? ¿Por qué a mí, Señor, si yo me congrego? ¿Por qué a mí, Señor, si yo hago esto y eso? Entonces, no lo haces porque Dios te lo está diciendo. Lo haces porque tú crees que es la manera en que vas a agradar a Dios. Y a Dios no se le agrada por obras, se le agrada por fe. Amén. Entonces entendemos, hermanos, que Dios va a establecer su reino. ¿Cuándo? En el milenio, hermanos. Y estamos a punto, estamos a una pequeña cantidad de años de que Dios establezca su reino. ¿Por qué? Porque el hombre decidió establecer su propio imperio. Cuando Dios nos dejó la oportunidad de establecer el reino, y así como lo establecieron los apóstoles, ellos eran un organismo vivo, no eran una institución. Dios nunca ordenó que su iglesia fuera una institución. No vemos a ningún apóstol tratando de demostrar que él era el principal y que él decía cómo se tenían que hacer las cosas. Es tan importante que haya ese conocimiento en nuestro corazón, en el amor de Dios, para no condenar a los inocentes. Porque una característica, hermanos, de una autoridad es la benevolencia
es la mansedumbre, es la revelación y es la resurrección de Cristo en nosotros. No es mi mansedumbre, no es mi misericordia, no es mi conocimiento que adquiero a través de la teología, es a través de la revelación, es a través de la misericordia de Dios, es a través del conocimiento divino por el Espíritu Santo. Y eso me limita a mí, que las cosas no dependen de mí, que las cosas dependen del Espíritu de Cristo que está en mí para que se hagan las cosas. ¿Hay alguien en casa? Dios va a establecer su reino a pesar de todas las denominaciones. Por eso el Señor me indicaba, todas las denominaciones van a desaparecer. Todas, hermano. ¿Por qué? Porque se le va a permitir a una bestia hecha hombre establecer una sola religión. Cuando Dios estableció una sola, y no religión ni institución, estableció un organismo vivo, con una cabeza. La bestia que viene tiene 7 cabezas. Y tiene 10 cuernos. Dios estableció su iglesia con una cabeza. Y una multitud eterna de reyes y de sacerdotes. Pero la institución me dice que hay una cabeza humana y que hay cuéntelos los que están arriba. Y que ellos son los que deciden cómo, cuándo y dónde, por dónde, para quién y para dónde. Y Dios lo tiene que soportar. No es así la voluntad de Dios. Pero vamos entendiendo la permisividad de Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando Adán fue echado fuera, me refiero a Adán, a la pareja. Y se embarazó, entonces Adán conoció a su mujer y tuvo un hijo. Y lo primero que dijo Eva, fíjense bien, hermano, por voluntad de Jehová he adquirido varón. No era esa la voluntad de Jehová, hermano. Dios no quería que el hombre tuviera un hijo asesino en potencia. Dios no quería que su hijo fuera perverso. Dios quería que sus hijos llevaran la gloria de Dios, no la gloria de la mujer. El varón no dijo nada, pero la que se atrevió a decir, por voluntad de Dios, es exactamente lo mismo, hermano. Hoy las iglesias dicen, Dios nos puso aquí. ¿Queremos llenar el cielo con Caínes? Allá va.
Dios va a establecer su reino. Así está escrito. Váyase al capítulo 2 del profeta Daniel. Aleluya. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Aleluya. Capítulo 2 del profeta Daniel, por favor. Miren, es la estatua de oro, la estatua que el rey Nabucodonosor soñó y se le olvidó el sueño hasta que vino Daniel y le dio el sueño y le dio la interpretación. Y Daniel dice que tiene la interpretación no porque él sea más importante que todos, ni porque en él haya más sabiduría, sino porque a Dios le plació revelárselo. Y en el versículo 27, Dios le da la interpretación del sueño a Nabucodonosor y dice 2.27 de Daniel. Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos se lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Cuántos de nosotros queremos, de veras nos preocupa lo que ha de venir? De veras, hermano. ¿Usted cree que Dios no puede enseñarnos? Dice Daniel: y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esa imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba delante de ti y su aspecto era muy terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, y el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, una roca, fue cortada no con mano humana. El que la va a deshacer es Dios, ningún hombre. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Esto no es otra cosa más que la degradación del conocimiento de Dios, a la cual hemos llegado actualmente. Hoy es el tiempo en el que la gente ignora a Dios voluntariamente. Hoy que tenemos la palabra de Dios en el teléfono, en la Biblia, en tantos programas, en tantas actividades que se hacen de tantas denominaciones, hermanos, ese es el tiempo donde hay más ignorancia de Dios. Es el hombre queriendo jugar a ser Dios. En aquel tiempo, la cabeza de oro era Nabucodonosor, y atribuyéndose su gloria que él había construido la gran Babilonia, quedó hecho una bestia por 7 tiempos.
Y luego vino el otro imperio, el griego. Los persas y luego el griego, y luego todo se vino degradando. El conocimiento de Dios vino siendo cambiado por el conocimiento de los espíritus de demonios. Por eso es que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo decía, en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Cuando la relación que pudiera tenerse es de oro. Así que si alguno edifica, acuérdense lo que dice el capítulo 3 de 1 de los Corintios, con oro, con plata, con heno, con hojarasca, con hierro, con barro cocido, la obra de cada uno será probada por el fuego. Así todo fue pasando. Y se levantó una piedra cortada no con mano humana e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces también fueron desmenuzados el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de verano y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas de la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De la roca sale una multitud. De la roca de Jesús sale una multitud que va a llenar toda la tierra. Y le dice, este es el sueño. Y también la interpretación diremos en presencia del rey. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios quita reyes y pone reyes. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino inferior al de plata, y va a ser de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Paz de Cristo, hermano. Cómo viene la degradación de la relación con Dios. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Acuérdense del capítulo 7 de la bestia, que tiene dientes de hierro y todo lo desmenuzaba. Todo lo hollaba con sus pies de hierro. Y lo que viste, dice 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo en él, algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. O sea, no es la fuerza de Dios, es la fuerza del hierro. Es la fuerza, escucha por amor de Dios y recibe la sabiduría. Es la fuerza de Roma. Roma, el hierro representa a Roma, a Babilonia. Lo que está dominando ahorita, hermano, es la bestia que cabalga una mujer, que tiene un misterio escrito, Babilonia, la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Esa es la que está dominando en el mundo. Por eso es que todo se va degradando. Por eso el caos en la política, por eso el caos en la economía, por eso el caos en la cultura, hermano. Y por eso el caos en la religión. Pero todo el mundo tratando de demostrar que es la mejor. Y poseer los dedos de los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como el viste mezclado el hierro con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes, y en los días de estos reyes, mediante alianzas humanas,
mediante usar a Dios para promoverse, hablar de Dios. Usted vea al presidente de El Salvador, vea al presidente de Estados Unidos, vea al presidente de México, vea al presidente de Israel, vea al presidente de Francia, vea al presidente de España. Todos están involucrando a Dios para justificar sus acciones. El versículo 44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Ese es el reino del Señor. El Señor mismo descenderá del cielo a hacer justicia a las naciones, a pelear contra todas las naciones. Para establecer el reino de Dios. Dios va a establecer su reino. Está escrito desde aquí. Está escrito en el libro de Enoc. Viene el milenio. Vaya al Apocalipsis, al capítulo 20, al capítulo 19. Y cómo el Señor viene a establecer su reino. Y cómo viene a pelear. Y cómo está designada la batalla del Armagedón. Y viene lo que va a ser. Todo está escrito. Hay conocimiento humano. Porque si hubiera conocimiento divino, habría obediencia. Hay conocimiento teológico. Por eso es que hay tantas denominaciones. ¿Hay alguien en casa? Dios va a establecer su reino. Jesús estableció el reino. ¿Por qué? Por su obediencia y por el sufrimiento. ¿Y qué es lo que Dios ha ordenado? Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios llena de autoridad a su iglesia. ¿Para qué, hermano? Para poder establecer el reino de Dios. Para que la iglesia sea obediente. Jesús dijo, no los dejaré huérfanitos, vendré a vosotros. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Nosotros debemos estar, hermanos, en Cristo. Cristo como nuestra cabeza. Entonces, es importante entender esto. El Señor vino a este mundo, hermano, a establecer el reino. A eso vino, a establecer el reino. No a establecer la iglesia. Y todo el mundo quiere establecer iglesias. Y se les olvida el reino. Se les olvida el rey. Porque ellos son capaces, porque han estudiado, porque son teólogos, porque tienen mucha razón, porque tienen conocimiento teológico. Porque saben cómo hacer una iglesia. Pero hermanos, Jesucristo no vino a establecer la iglesia. Él está formando la iglesia todavía. Él estableció el reino y en la iglesia, en el reino se edifica la iglesia. Porque el que edifica la iglesia es Él, no es el hombre. Y en el reino el que manda es Él. Por eso yo les decía, en el reino de Dios no hay dolor, no hay angustia, no hay tristeza. Escucha, por amor de Dios.
Te voy a aclarar esto, porque dices, ¿y por qué sufro yo y por qué ando esto? No, una cosa, hermanos, es entender que en el reino de Dios no hay tristeza, no hay dolor producida por el pecado. ¿Hay alguien abajo ahí? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque no hay contiendas, no hay celos, no hay murmuraciones, no hay chismes. En el reino de Dios no hay tristeza, no hay muerte, no hay dolor producida por el pecado. Hay dolor, hay tristeza, pero ese es el dolor de Cristo. Muchas veces pasé años llorando. Cada vez que oraba por los pastores, era un llanto incontrolable. Señor, dije, ya no quiero llorar por ellos. Quítame esta carga. Una tristeza que te da el verlos que están en apostasía y tú les dices, el Señor dice que salgan de la apostasía y ellos te maldicen. Bendito Dios. El sábado terminó voy a decir esto para la gloria de Dios, el campamento de los intermedios. Ahí estuvo mi nieta. Tenemos mucho tiempo que no nos congregamos, no porque no querramos. Hoy precisamente tenemos que internar de nuevo a nuestra hija. Y la nieta fue al campamento. Y sacó el primer lugar en conocimiento bíblico. Entonces, ¿tan mal estamos? ¿Tan perversos somos? ¿Tan endemoniados estamos como dicen algunos pastores? Anhelan que sus hijos sean los primeros. Mis hijos siempre fueron los primeros a tener los primeros lugares en el conocimiento bíblico desde que tenían 6 años. ¿Por qué? Porque había preocupación en mi esposa, porque conocieran la palabra. Paz de Cristo, hermanos. Es tan importante entender que el Señor vino a establecer el reino. Y a edificar la iglesia. Se establece el reino y en el reino Dios puede edificar donde Él reina. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que en el reino no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, no hay muerte. ¿Y por qué está en angustia este hermano? Es la angustia de Jesús, que no quiere que ninguno de sus hijos perezca. Pero hoy todo el mundo quiere demostrar el éxito de Jesús. ¿Cómo puedo hablar del éxito de Jesús?
lo que estamos logrando y lo que está haciendo Jesús, ¿qué es? Necesitamos entender la autoridad. Porque ¿cómo Dios va a establecer su reino? El reino tiene doble naturaleza, hermano. En lo personal y en lo colectivo. ¿Por qué en lo personal? Porque Dios es nuestro Salvador personal. La salvación es individual, pero también es colectivo. La multitud de las individuales formamos una colectividad. Y la colectividad no tiene que estar toda reunida en un mismo espacio. Hay colectividad que está en China, en medio de una opresión. En Israel, en medio de una opresión. En Rusia, en medio de una persecución. En el mundo árabe, en la ventana 1040, en medio de la angustia. No es exclusiva de ninguna institución. El reino, ese es el reino de los cielos. Las instituciones son terrenales. La iglesia es un organismo vivo, constituido de todo tipo de personas. Aleluya. Entonces es importante entender, los ojos del Señor están sobre el reino, hermanos. Porque la iglesia se sigue edificando. Él dijo, se sigue edificando en base a la revelación cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es en base a la revelación de que Dios te revele quién es Jesús. Todo el mundo sabe que Jesús es la roca, sí, pero ¿qué tanto conoces la roca? ¿Sabes cómo está formada una roca por dentro? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Una roca que puede sacar ríos de agua. ¿Cómo es tu roca? ¿Es dura? ¡Ah, qué duro es el Señor! ¿Quién podrá llevar esa carga? ¿Por qué no tiene que dar una cruz? ¿Cómo es tu roca? ¡Qué duro es este pastor! Que lo aguante otro, yo me voy. ¿Cómo es tu roca? ¡Ama, allá va! Como dice el canto, esa roca es mi Cristo. Esa roca es dulce, es tierna, es misericordiosa. Es amorosa, es clemente. Es amor, es gozo, es paz. Pero la roca que desecharon los edificadores es una roca que si cae sobre los edificadores los desmenuza. Aleluya. Con esto vamos a terminar, miren, hermanos. Los ojos del Señor están sobre el reino. ¿Y cómo lo podemos saber? En el capítulo 5, en el capítulo 6, Jesús habla de la oración en Mateo y les dice,
Cuando ustedes oren, les dice primero qué es lo que no deben orar, qué es lo que no deben hacer. Pero enseguida les dice, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en tu reino, porque el reino es el reino de los cielos, no es el reino de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar? Santificar es obedecer a Dios en todo lo que Él te mande. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, porque no santificó el nombre del Señor delante de los israelitas cuando el Señor le dijo: dile a la roca que te dé agua. Y entonces Moisés golpeó la roca cuando el Señor le dijo: dile a la roca que te dé agua. Y Moisés es la única vez que desobedeció. Y por eso no entró a la tierra prometida. Por cuanto no me santificaste, le dijo el Señor a Moisés, no vas a entrar. Para enseñarnos la severidad de Dios. Para que haya temor en otros a desobedecer una orden divina. Y así, venga tu reino, dice, santificado sea tu nombre, o sea, que yo esté dispuesto a obedecer. Santificado sea tu nombre. No es decir santo, santo, santo. Nuestra adoración podemos decir, pero para santificar al Señor es necesario obedecer. Por eso la alabanza en los santos es hermosa, en los obedientes, en los íntegros es maravillosamente gloriosa. No se trata de cantar porque sé cantar. No se trata de predicar porque sé predicar. No se trata de profetizar porque sé profetizar. No se trata de impresionar a nadie porque tengo dones. ¿Hay alguien en casa? Santificado sea tu nombre. Y enseguida dice, venga tu reino. Venga tu reino. Para que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. Tú estás pidiendo que venga el reino. ¿Dónde? ¿Con el vecino? No. Estás pidiendo que venga el reino a este pedazo de tierra que está aquí. Recuerde que la salvación es individual y el reino se manifiesta en dos maneras, en lo personal y en lo colectivo. Por eso el quebrantamiento de una persona puede hacer que baje el rey en lo colectivo. Por eso si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiéramos, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando tú haces lo que el Señor te pidió que hicieras, no se trata, como dicen ahora los enseñadores de la guerra espiritual, posiciónate en el cielo. ¿Cómo posiciónate en el cielo? Toma posición, ¿cómo? Posiciónate en la obediencia. Y todo lo que pidas será hecho. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Venga tu reino y hágase también, para que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Para que se haga también en la iglesia. Es ahí la función de un intercesor. Para que tu voluntad se haga allí, que empiece a trabajar en el pastor. Pero como no se dejan, Dios tiene que empezar
en los laicos. Hay pocos pastores que son sensibles. El reino es el lugar donde se hace la voluntad de Dios. Mire, hermanos, y eso está aquí. Aquí, aquí. ¿Hay alguien en casa? No se trata de lo que tú haces o cómo quieres impactar por lo que tú haces para tener seguidores, para que te vean. Amén. Se trata de que se haga la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo, se haga aquí también en la tierra. El reino de Dios es el lugar donde se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. Amén. Y en ese reino, fíjese bien, todo inicia con el reino y termina con el reino. Que se haga tu voluntad como en los cielos, se haga también aquí en la tierra. Y dice, en el reino hay un pan. El pan nuestro de cada día nos lo doy. En el reino de Dios, el que sirve la mesa se llama Jesús. En el reino de Dios hay agua de vida. En el reino de Dios hay leche espiritual no adulterada, por la cual podemos crecer para la salvación. ¿De qué me sirve crecer? Es que a mí el pastor Chonito me enseñó así. Y luego llega el pastor Pedrito y te enseña así y ya chocas con el pastor. ¿Hay alguien en casa? No se trata de acomodarte como los cangrejos para tener adeptos y para hacer que la gente trabaje para ti o te mande ofrendas. El pan nuestro de cada día dándolos hoy. El rey tiene comida para ti. No para andar haciendo eventos. El rey te mandó llamar. ¿Qué? O sea que él, cuando tiene necesidad de ti, te llama. ¿Cuándo Dios tiene necesidad de ti? Cuando Dios tiene necesidad. No es el rey que hizo los cielos y la tierra, dice el capítulo 17, versículo 25, 26, allá en el libro de los Hechos. El que hizo los cielos y la tierra no es honrado por manos humanas, como si tuviese necesidad. Ni habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Hay alguien en casa? El pan nuestro de cada día nos lo doy y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuánto tiempo hace que no le pides perdón a Dios de tus pecados, hermano? Sí, ya voy a terminar, hija. ¿Cuánto tiempo hace que no le pides perdón a Jesús de tus pecados? Estás tan ocupada haciendo cosas que crees que todo lo haces bien. Y a Dios no se le agrada por obras. ¿Cuánto tiempo hace que no le pides perdón o que no le pedimos perdón al Señor? No debe de pasar un día, hermano, sin que le pidas perdón a Dios por lo atrevida que eres, por lo fácil que eres para hablar, por lo fácil que eres para inducir a la gente. Debes de tener temor de Dios. ¿Hay alguien en casa? No debe de pasar una noche sin que le pida perdón a Dios por los pecados que he cometido.
No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. El único fue Jesús. Y vino a ponernos ejemplo. Él quiere darnos esa comida que nos va a mantener alejados del pecado, alejados de nuestro arrojo, de nuestra osadía, de nuestra valentía, de nuestra disposición. Porque la disposición es nuestra, pero del Señor es la paciencia, es el esperar. No es el hacer que las cosas sucedan, como dicen los sabios. Haz que las cosas sucedan. No. Tú no vas a hacer obrar a Dios. Es Dios el que quiere moverte a ti. Es Dios el que quiere producir en ti el querer como el hacer. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. Y luego enseguida, y no nos deje caer en tentación. ¿De qué? ¿Tentación de qué? De hacer nosotros las cosas. Cuando Dios dice no, espera. Espera que yo haga, y Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Pero queremos tener reconocimiento. Y todo lo que hacemos lo ponemos en las fotos y lo decimos, estoy haciendo esto, y estoy haciendo esto. ¿Y cuándo vas a dejar que Dios haga las cosas? No nos dejes caer en tentación, Señor. No nos dejes que queramos impresionarte. Impresióname tú a mí. Líbrame del mal. Líbrame de mis emociones, de mis gustos, de mis pasiones. Líbrame de tratar de agradarte haciendo cosas yo. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. Tú eres el rey. Nada, allá va. Tú eres el rey. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. ¿Qué me ando levantando el cuello? ¿De que estoy haciendo esto? ¿De que estamos haciendo esto otro? ¿Hay alguien en casa? Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A impresionar a Dios? Es bien importante, hermanos. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 12, 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Amén. ¿Hay alguien en casa? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque eso es el reino, es la esfera de la autoridad. Y aquí el reino de Dios está en vosotros. En realidad el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Les amo en el Señor, los bendigo, hermanos, y es necesario que vayamos entendiendo y comprendiendo que somos ciudadanos de un reino donde el Rey es Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones.